Si aún estás creando visualizaciones como estas, con etiquetas sencillas que presentan poca información al usuario final, es hora de subir el nivel. Quédate en este video y te mostraré cómo puedes pasar de esto a esto de manera sencilla y práctica. Vamos a sacar el máximo provecho de las etiquetas de datos en nuestras visualizaciones de Power BI. En pantalla tenemos un gráfico de línea muy utilizado generalmente para ver comportamientos a lo largo del tiempo. En el eje X tenemos los meses y la línea para este ejemplo representa lo que hemos gastado en compras mes a mes. Si bien es cierto que podemos enriquecer esta visualización con un tooltip donde cuando el usuario se pare sobre cada uno de estos puntos, esta cajita que vemos en pantalla muestra información adicional, la realidad es que también queremos hacer más fácil el proceso de ver los datos para el usuario, es decir, que el usuario en una sola mirada pueda tener la mayor cantidad de información posible para evaluar esa información y que no tenga que quizás venir punto por punto para obtener esa primera vista que necesita de los datos. Y es aquí donde vamos a hacer uso avanzados de las etiquetas. En las más recientes actualizaciones de Power BI, Microsoft ha trabajado muchísimo este tema de las etiquetas de datos y nos ha brindado entonces ahora una posibilidad de enriquecer mucho más nuestros gráficos gracias a estas nuevas configuraciones. Cabe resaltar que esto que vamos a ver relacionado con las etiquetas de datos, en este caso aplica para todo este grupo de visualizaciones que tenemos aquí. O sea, es algo que vamos a trabajar con las visualizaciones nativas de Microsoft. Y con todas estas que he marcado aquí podemos hacer este tipo de configuraciones. Entonces vamos a comenzar y vamos a cambiarle y a subirle el nivel a esta visualización de líneas. Por lo pronto lo que voy a hacer es copiar y pegarme aquí abajo una copia de esta visualización. Vamos a dejar esta como base y vamos a trabajar sobre esta. Como mencioné, aquí tenemos los meses del año y tenemos el comportamiento de las compras mes a mes. Un dato que generalmente piden en este tipo de comportamientos es poder ver la variación porcentual de un mes a otro, es decir, si subió o si bajó. Y ese dato, ahora, gracias a esta opción de las configuraciones de etiqueta, lo podemos agregar aquí mismo en esta etiqueta. Para eso, lo que vamos a hacer es seleccionamos el gráfico o la visualización y vamos a ir, en este caso, a nuestra opción de formato. La desplegamos y fíjense que aquí abajo tenemos la opción de etiquetas de datos. En este caso vamos a desplegarlo y miren que aquí ahora a nosotros nos aparecen varias opciones. Voy a comprimir todo aquí para que veamos todo lo que podemos hacer en la parte de etiquetas. Tenemos opciones, título, esto nos va a permitir agregar una etiqueta de título, el valor, el detalle, la parte del fondo, si queremos darle un fondo a la etiqueta, la presentación y líneas guías, en este caso, para esta visualización de líneas. Vamos a ir parte por parte. Aquí en las opciones vamos a definir la posición, en este caso si queremos que el valor esté por encima, esté por abajo, por debajo, o Power BI determine automáticamente cuál es la mejor posición en que debe estar la etiqueta. Por lo pronto, esto lo dejamos automático en la mayoría de los casos. Yo personalmente lo dejo automático. Luego, aquí podemos definir el desplazamiento mínimo, o sea, qué tan alejada va a estar la etiqueta de nuestros puntos, tanto hacia arriba como hacia abajo. Y aquí vamos a optimizar, en este caso, la visibilidad de nuestra etiqueta. Pero estos valores los podemos dejar así.
título. Si nosotros activamos esta opción, en este caso, mi medida se llama total, compras, importe. Si yo activo este campo, fíjense que aquí se me va a activar cuál es el nombre de mi etiqueta o cuál es el nombre de mi medida en este caso. Entonces, esto lo podemos cambiar y aquí podemos comenzar a aprovechar el valor de estas configuraciones. ¿Qué podemos hacer aquí? Por ejemplo, algo que podemos hacer es, yo quisiera eliminar, por ejemplo, esta parte de aquí. O sea, quitar este eje de aquí, quitar el título y que aquí en cada punto, cuando el usuario entre, vea que dice aquí enero 24 y debajo el valor, febrero 24 y debajo el valor. Y eso lo podemos hacer gracias a esta opción. Para empezar, en este caso voy a crear una nueva medida, porque no la tengo creada, que me permita seleccionar ese periodo de tiempo. En este caso, entonces, voy a crear una medida que se va a llamar nombre periodo y que básicamente lo que va a hacer es seleccionarme el periodo. En este caso, en mi tabla calendario, yo tengo un campo que se llama mes-año, que es el que me permite esta abreviatura de enero.24, febrero.24. Entonces, le voy a decir que me seleccione ese valor, cierro paréntesis y ya allí he creado mi medida. Voy a comprimir acá un momento y entonces voy a venir a esta opción del eje X, lo voy a desplegar, le voy a decir que me oculte los valores para que no me muestre aquí esto y le voy a decir también que me quite el título, no lo necesito y aquí no veo, o sea, el eje sigue allí, simplemente que no lo voy a visualizar. Y ahora voy a venir a la parte de etiquetas y aquí en título voy a desplegar y donde dice contenido, que en este caso es el nombre de la serie, lo voy a cambiar y le voy a decir que es personalizado. Cuando haga eso, aquí me va a agregar este campo que dice datos y aquí yo puedo agregar una medida. En este caso, voy a seleccionar mi medida que es nombre periodo. Selecciono y fíjense que aquí ahora me aparece mi medida. Febrero 24, abril 24, marzo 24. Pero me aparece todo alineado, o sea, todo me aparece uno detrás de otros. Voy a bajar aquí en la parte de presentación y le voy a decir que sea multilínea, que no sea línea individual. Si lo dejo como línea individual, todo lo que yo haga aquí va a estar uno seguido del otro y eso lógicamente no nos sirve a nivel de espacio ni de visualización. Entonces lo voy a poner multilínea y miren que ahora cambió. Y ahora tengo mi título en la primera línea y el valor en la segunda línea. En este caso es el importe. Esta parte de valor la voy a dejar así tal cual como está, porque de hecho eso es lo que quiero mostrar. ¿A dónde voy a ir ahora? A la parte de detalle y lo voy a activar también. En este caso no me muestra nada porque tengo que indicarle cuál es la medida que yo quiero para mostrar como detalle. Voy a darle aquí en agregar datos y en este caso ya yo tengo una medida que me muestra la variación mes a mes de este valor porcentualmente. Selecciono esa medida que es esta que tengo aquí y acá donde dice mostrar unidades, en este caso es porcentaje, pero fíjense que no me los está mostrando correctamente. Donde dice mostrar unidades le voy a decir ninguno, para que me muestre el valor porcentual, el formato tal cual de la medida. Y fíjense que ahora entonces tengo en la etiqueta, tengo el mes, el importe y cuánto es la variación porcentual respecto al mes anterior. Si queremos mejorar esta parte de la visualización, vamos a hacer el gráfico un poco más grande. Y por ejemplo, aquí en el eje Y, lo que voy a hacer es quitar el título y los valores, voy a minimizarlos un poco más. Si quiero conservarlos, también podría quitarlos y me quedaría un gráfico mucho más limpio.
es una opción con la que podemos trabajar. Así me gusta, vamos a dejarlo de esta manera. Recuerden que ya en este tema de personalización, si bien es cierto, hay buenas prácticas para eso, también es un tema de gusto, es un tema más subjetivo. Ahora bien, ¿qué otras cosas podemos hacer con las etiquetas de datos? Fíjense, cada una de estas etiquetas, cada una de estas opciones que tenemos aquí, por ejemplo en el título, yo puedo definir una fuente y un color solamente para esta etiqueta. Por ejemplo, puedo definir esta fuente, aumentarle el tamaño y decir que esto yo lo quiero en color negro y que esta fuente, así, la quiero en color negro para esta parte de aquí. También puedo hacer lo mismo en la parte de valor, puedo definir el tipo de fuente, puedo definir el tamaño de esa fuente, si quiero que sea en negrillas, puedo definirle un color para diferenciarlo del título. Por ejemplo, aquí voy a ponerle este color. Y puedo definir si quiero que tenga una cantidad de decimales, si está en blanco, cómo debe mostrarse. Y para el detalle puedo hacer también lo mismo. Puedo definir un tipo de fuente, un tamaño de fuente y puedo, si quiero, ponerle un color diferente o incluso asignarle un color basado en una condición. Por ejemplo, en este caso, si yo quiero hacer basado, por ejemplo, en la medida de variación, que es un valor numérico, para este caso, por ejemplo, la organización considera que el indicador es bueno si las compras bajan. Si las compras suben, el indicador está mal. Entonces yo le voy a poner aquí que si esta medida es mayor que 0, en este caso es un número y es menor, aquí voy a poner por ejemplo 1000, quiere decir que significa que las compras aumentaron, entonces sea de color rojo. Y le voy a decir que si es mayor o igual a menos 1000, por ejemplo, un número y es menor o igual que 0, entonces sea de un color verde, por decir algo que está bien. Y le doy a aceptar. Y fíjense que aquí, precisamente, la medida o la etiqueta se comporta con base en eso. Muestra precisamente ese comportamiento y es parte de lo que nos permite hacer esta nueva configuración o esta serie de nuevas opciones que nos ha habilitado Microsoft en Power BI. Luego ya hay otros temas a nivel de visualización que podemos mejorar. Si queremos, por ejemplo, en la parte de líneas, fíjense que tenemos un gráfico que es muy, digamos que los cortes está muy cortado, podemos cambiar esas líneas y aquí en el apartado de líneas, precisamente, vamos a venir aquí al tipo de interpolación y le vamos a decir suave. Y esto va a cambiar nuestro gráfico que aquí está así en estos puntos por una línea curva mucho más suave. Pudiéramos también habilitar las partes de los marcadores precisamente para indicar cada corte, cada punto. Fíjense que se ve muy diferente. Y pudiéramos aquí en las etiquetas de datos, podemos venir aquí a líneas guías, habilitar eso y fíjense que aquí lo que hace básicamente es que nos agrega esta rayita que vemos aquí que podemos configurar también, podemos darle un ancho para que se vea más o menos gruesa, podemos darle un color también, asignarle un color diferente como para resaltarlo. En este caso vamos a dejarlo del mismo color del gráfico. ¿Bien? Y eso nos permite como que la etiqueta se marque o se vea de manera más precisa. Luego ya hay otros elementos no asociados a la etiqueta, pero sí a la visualización, con la que podemos darle mayor vistosidad al elemento visual. Vamos a ir aquí en tamaño y estilo, por ejemplo, y voy a habilitarle un borde visual. Y que ese borde visual tenga las esquinas redondeadas, por ejemplo, en 10 puntos. Entonces, fíjense cómo se ve ahora. Ese borde visual también podemos cambiarle el color. Vamos a ponerle un
gris muchísimo más suave para que no resalte tanto. Vamos a agregarle una sombra. Aquí tenemos lo que es la sombra por defecto. Sin embargo, esa sombra también la podemos personalizar. Aquí en la parte de sombra, aquí donde dice posición, le damos aquí donde dice personalizado y esto nos abre esta serie de controles que nos permiten ubicar esa sombra de la manera en que nosotros deseamos. Por ejemplo, yo personalmente suelo trabajar con esta configuración. Le reduzco el tamaño a 2, le reduzco el desenfoque a 3 y la distancia se la pongo en 2 también. Y es en 2 o en 3 a veces. Y fíjense que eso hace que tenga una sombra, pero es una sombra muy pequeñita, muy pegada al borde, al elemento visual y pues lógicamente gano también un poquito de espacio. Luego podemos definir algunos elementos del título. Bien. Aquí podemos, por ejemplo, ponerle compras por periodo, por ejemplo, como título. Tenemos negritas. Aquí ya estas configuraciones son configuraciones básicas. Podemos habilitar si queremos la parte del subtítulo y decirle con variación porcentual por mes, por decir algo como una nota. Y esto, si queremos, podemos alinearlo a la derecha, ponerlo en cursiva, por ejemplo, cambiarle el tipo de letra y por acá habilitarle un divisor para que se vea diferente. Y este bien podría ser el resultado final de esta visualización. Fíjense cómo cambia de esto a esto. En esta visualización, en la primera, el usuario solamente sabe cuánto se ha gastado mes a mes en compras. En esta, el usuario sabe cuánto se ha gastado mes a mes, cuánto ha variado de un mes a otro. Y gracias a el tema de la configuración de los colores, también puede saber si esa variación fue positiva o fue negativa. Todo en una sola mirada y de forma muy rápida. Y esto es parte de lo que debemos buscar cuando desarrollamos nuestros informes. Que los usuarios no tengan que hacer un esfuerzo cognitivo muy alto a la hora de leer la información, sino que puedan acceder a ella de manera rápida y sencilla. Como un plus adicional a este gráfico, permíteme mostrarte otra cosa que también puedes hacer. Voy a copiar esta visualización, me la voy a llevar a esta página y vamos a cambiar esta etiqueta del porcentaje. Es decir, vamos a mostrarla de una forma diferente. Para eso, fíjate lo que voy a hacer. Voy a crear una nueva medida que lo único que va a hacer es cambiarme la manera de ver el valor. En este caso, vamos a ponerle etiqueta variación. Y etiqueta variación es una medida que se va a basar en, o que va a tomar como base, mi medida de variación. Pero para eso vamos a hacer lo siguiente. Voy a decirle esto. Si mi medida de variación, que en este caso es esta que ven en pantalla, es mayor que 0, entonces vamos a utilizar la función format. ¿Por qué? Porque vamos a concatenar el valor con otra cosa y necesitamos entonces darle el formato directamente aquí. Format, y en este caso voy a usar nuevamente mi medida, y en este caso le voy a indicar que me lo muestre como porcentaje. Para eso, entre comillas, escribo la palabra percent. Si necesito que trabaje con alguna configuración regional especial por temas de puntos, de comas o de decimales, puedo agregar coma y, por ejemplo, en mi caso yo estoy en Colombia, puedo agregarle aquí es-CO. Y entonces va a aplicarle la configuración según la distribución de Colombia. Es decir, si en Colombia se utiliza la coma como decimal, así este informe se esté viendo en un equipo configurado con otra distribución, va a mostrarlo con esa coma como decimal. Cierro paréntesis, voy a agregar el ampersand para
concatenar mi valor, es decir, quiero concatenar este 96.47 que está aquí con algo más. ¿Qué es ese algo más? Voy a darle espacio, abro comillas, voy a darle un espacio y presionando las teclas Windows y punto, voy a abrir este asistente para agregar iconos, emoticones, emojis o cualquier otro elemento gráfico. Entonces, habíamos dicho antes que si las ventas aumentan, está mal, ¿sí? Pero que si las ventas disminuyen, está bien. Entonces, si este valor es mayor a 0, quiero que me muestre ese valor y lo concatene con este icono, ¿sí? Para indicar que no está bien. Y si es lo contrario, vamos a tomar todo esto que está aquí, vamos a copiarlo y a pegarlo, pero vamos a cambiar este icono, Windows, punto, y en este caso voy a seleccionar este icono de aquí y listo. Cierro paréntesis, le doy enter y ya quedó creada mi medida. Voy a venir al panel de formato de mi visualización y en la parte de etiquetas de datos voy a ir aquí en detalle, porque este porcentaje está en la parte de detalle. Voy a quitarlo y voy a agregar la medida que acabo de crear, etiqueta variación, y miren cómo se ve. Le sigue aplicando el formato porque a nivel de colores dejamos el formato, podemos quitárselo y que sea solamente en negro, pero me gusta cómo quedó porque resalta todavía más. Aquí podríamos configurar que si el valor es 0 no muestre nada, pero también fíjense, lo que quería mostrarles es que podemos también jugar con algunos elementos visuales que enriquecen todavía más nuestra visualización. Vamos a ver un segundo ejemplo. En este caso vamos a utilizar otra información. Yo por aquí en mi set de datos tengo, por ejemplo, si quisiera saber por proveedores, por ejemplo, o por producto, tengo aquí distintos productos, ¿bien? Y quiero saber cuánto se compró o cuánto en dinero me costaron los distintos productos. Entonces, tengo aquí mi información de compras. Vamos a dejarlo todo esto como una tabla por el momento. ¿Bien? Esto es lo que gasté en los distintos productos y quisiera, en este caso, también quisiera saber cuánto fue el porcentaje. Entonces, esto lo puedo arrastrar por acá y fíjense, en este caso ya yo tengo una etiqueta de porcentajes, por eso me lo muestra así entre paréntesis, pero este 1.614.000 representa el 48% del total de mis compras, del total del importe de compras. Ahora bien, quiero representar esto gráficamente, no lo quiero dejar en una tabla. Una de las visualizaciones que podemos utilizar para eso puede ser, en este caso, un gráfico de barras agrupadas. Le doy clic, vamos a seleccionar la tabla y le doy clic para cambiarlo. Y fíjense que aquí él me está mostrando qué fue lo que hizo. Me dejó el producto en el eje Y, me dejó las compras como valor principal y es el valor que reflejan mis barras, pero el porcentaje me lo envió a información sobre herramientas. Por eso se muestra cuando se habilita el tooltip. Pero no quiero que se vea así. Como mencionaba, quiero que cuando el usuario vea el gráfico pueda tener esa información de manera inmediata. Entonces, lo que vamos a hacer es, en la parte de formato, vamos a irnos nuevamente a la parte de etiqueta de datos y miren que automáticamente me pone lo relacionado con el valor y eso está bien. En este caso no voy a trabajar con la variable de título porque el título lo tengo aquí. El valor, lo único que voy a hacer en este caso es que, y ya esto es decisión personal, las buenas prácticas dicen que trabajemos con valores abreviados, pero en algunas organizaciones se les hace difícil. Sigue siendo cuestión también de la cultura organizacional. Aquí yo le voy a decir que no me muestre ninguno para que me muestre los valores completos.
Vamos a cambiarle la fuente, vamos a hacerla un poco más grande para que se vea mejor, la ponemos en negrilla. Y ahora lo que vamos a hacer es habilitar la opción de detalle. Y en esta opción vamos a agregar datos. En este caso voy a agregar esta medida que es la que me muestra ese porcentaje. Y fíjense que aquí ahora me está mostrando ese valor. Podemos hacer lo mismo de hace un momento, cambiar la fuente, cambiar el tamaño de la fuente, cambiar el color si quiero que esta etiqueta como tal sea distinta. Por ejemplo, vamos a ponerle este color rojo para diferenciarla. Y aquí ya tengo hecha mi visualización. Entonces, cuando el usuario entra, ve el nombre del producto. En este caso vamos a mejorar el eje Y, vamos a cambiar la fuente, vamos a subirle un poco el tamaño para que se vea mejor. Vamos a quitar el título porque este título ahí no nos aporta mucho. Tengo algunos nombres que se recortan, vamos a darle un poco más de ancho para que se vean los nombres completos. Y vamos a ir al eje X, vamos a quitar los valores, vamos a quitar también el título para que nos quede una visualización más limpia. Y fíjense, de manera muy fácil, de manera muy sencilla, el usuario entra y ve en este producto nos gastamos 1.614.000, que representa el 48% de todo lo que nos gastamos en compras. Es una mirada rápida de los datos y así pueden saber, bueno, este fue en el que más gastamos, cuánto representa porcentualmente, este fue en el que menos gastamos, cuánto representa porcentualmente, y todo en una sola mirada. Y ahora que ya conoces todas estas configuraciones que puedes hacer en las etiquetas de datos, lo que resta es que tan creativo puedas ser con ellas. Espero que este contenido te sea útil y te permita seguir creciendo en tu aprendizaje de Power BI. Recuerda compartirlo con otros usuarios para que también puedan beneficiarse de este contenido y en el camino no olvides dejar tu like. Si es la primera vez que estás por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives las notificaciones para que no te pierdas absolutamente nada del contenido que estamos haciendo. Esto es todo por el momento, nos vemos en un próximo video.